Hoy leeremos entonces la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, 1, 6. Juan Valjean despertó poco después de la medianoche. Pertenecía el expresidiario a una pobre familia de Brie. No había aprendido a leer en su infancia y cuando fue hombre tomó el oficio de podador en Faverolles. Su madre se llamaba Juana Mathieu y su padre Juan Valjean o Valjean, mote y contracción probablemente de Voilà Jean. Ahí está Juan. Juan Valjean tenía el carácter pensativo, aunque no triste, propio de las almas afectuosas. Su naturaleza estaba algo adormecida, pero era algo indiferente en apariencia lo menos. Perdió de muy corta edad a su padre y a su madre. Esta murió de una fiebre láctea de mal cuidada. Su padre, podador como él, había muerto de una caída de un árbol. Juan Valjean se encontró sin más familia que una hermana de más edad que él, viuda y con 7 hijos entre varones y hembras. Esta hermana había criado a Juan Valjean y mientras vivió su marido tuvo en casa un hermano. El marido murió cuando el mayor de los 7 hijos tenía 8 años y el menor 1. Juan Valjean acababa de cumplir 25 años, reemplazó al padre y mantuvo a su vez a su hermana que lo había criado. Esto es sencillamente como un debería, aun con cierta rudeza. Su juventud se gastaba pues en un trabajo duro y mal pagado. Nunca le había conocido novia en el país, no había tiempo para enamorarse. Por la noche entraba cansado en su casa y comía su sopa sin decir una palabra, mientras su hermana, la tía Juana, tomaba con frecuencia de su escudilla lo mejor de la comida, el pedazo de carne, la lonja de tocino, el cogollo de la col, para dárselo a algunos de sus hijos, él sin dejar de comer, inclinado sobre la mesa, con la cabeza casi metida en la cena, con sus largos cabellos esparcidos alrededor de la escudilla, y ocultando sus ojos parecía que nada observaba. Y dejaba ser. Había en Faverolles, no lejos de la choza de Valjean, al otro lado de la calle, una lechera llamada María Claudia. Los hijos de Juana, casi siempre hambrientos, iban muchas veces a pedir al fiado María Claudia, en nombre de su madre, una pinta de leche, que bebían detrás de un enramado en cualquier rincón de la calle, arrancándose unos a otros el vaso, y con tanta precipitación que las niñas pequeñas lo derramaban en su delantal y en su cuello. Si la madre hubiera sabido hurtillos, habrían corregido severamente a los delincuentes. Pero Juan Valjean, brusco y gruñón, pagaba, sin que Juana lo supiera, la pinta de leche a María Claudia, y los niños evitaban así el castigo. Juan Valjean ganaba de la estación de la poda 18 sueldos diarios. Después se empleaba como segador, como peón de albañil, como mozo de bueyes y como jornalero. Hacía todo lo que podía. Su hermana también trabajaba por su parte. Pero, ¿qué podía hacer con 7 niños? Aquella familia era un triste grupo rodeado y estrechado poco a poco por la miseria. Llegó un invierno cruel. Juana tuvo trabajo. La familia careció de pan, y un bocado de pan y 7 niños. Un domingo por la noche, Maubert y Sabot, panadero de la plaza de la iglesia en Faverolles, se disponía a acostarse cuando oyó un golpe violento a la puerta y en la vidriera de su tienda. Acudió y llegó a tiempo de ver un brazo pasaba a través del agujero hecho en la vidriera por un puñetazo. El brazo cogió un pan y se retiró. Isabeau salió apresuradamente. El ladrón huyó a todo correr, pero Isabeau corrió también y lo detuvo. El ladrón había tirado el pan, pero tenía aún el brazo ensanguentado. Era Juan Valjean. Esto pasó en 1795. Juan Valjean fue acusado ante los tribunales de aquel tiempo como autor de un robo con fractura de noche y en casa habitada. Tenía en su casa un fusil que servía como el mejor tirador del mundo. Era un poco aficionado a la caza furtiva y esto le perjudicó, porque hay contra estos cazadores una repulsión legítima. El cazador furtivo, lo mismo que el contrabandista, anda muy cerca del saqueador. Sin embargo, digámoslo de paso, hay un abismo entre ambos y el miserable asesino de las ciudades. El cazador furtivo vive en el bosque, el contrabandista en las montañas o en el mar. Las ciudades crían hombres feroces porque crían hombres corrompidos. La montaña, el mar, el monte crían hombres salvajes en los cuales se desarrolla el lado feroz, pero casi siempre sin destruir el instinto humano.
Juan Valjean fue declarado culpable. Las palabras del código eran terminantes. Hay en nuestra civilización momentos terribles, y son precisamente en aquellos que la ley penal pronuncia una condena, que precisamente aquellos que en la ley penal pronuncia una condena, instante fúnebre aquel en que la sociedad se aleja y consuma el irreparable abandono de un pensador. Juan Valjean fue condenado a 5 años de presidio. El 22 de abril de 1796 se celebró en París la victoria de Montenotte ganada por el general en jefe de ejército de Italia, a quien el mensaje del directorio de los 500, el segundo floreal de año cuarto, llamaba Buonaparte. Aquel mismo día se remachó una cadena en Bicêtre. Juan Valjean formaba parte de esta cadena. Un antiguo mozo de la cárcel que tiene hoy cerca de 90 años recuerda aún perfectamente a este desgraciado cuya cadena se remachó en la extremidad del cuarto cordón, donde el ángulo norte del patio estaba sentado en el suelo como todos los demás. Parecía que no comprendía de su posición, sino que era horrible, pero probable que descubriese a través de las vagas ideas de un hombre completamente ignorante que había su pena algo excesivo. Mientras que a grandes martillazos remarchaba detrás de la bala de su cadena, lloraba, las lágrimas le ahogaban, le impedían hablar y solamente de rato en rato exclamaba: yo era podador en Faveroles. Después, sollozando y alzando su mano derecha, bajándola gradualmente, 7 veces, como si toca sucesivamente 7 cabezas a la igual altura, quería indicar que lo había hecho, fuese lo que fuese, había sido para alimentar y vestir a 7 criaturas. Por fin partió para Tolón, donde llegó después de un viaje de 27 días, en una carretera y con cadena al cuello. En Tolón fue vestido con la chaqueta roja, y entonces se borró todo lo que había en su vida, hasta su nombre, porque desde entonces no fue Juan Valjean, sino el número 24.601. ¿Qué fue de su hermana? ¿Qué de los 7 niños? Pero, ¿quién se cuida de esto? ¿Qué es el puñado de hojas del árbol cerrado para el pie?